El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. 80 años de historia de superación y éxitos de nuestro banco determina que en esta etapa también estamos contigo, para que juntos pasemos la página y podamos escribir un nuevo capítulo lleno de fe y confianza en el futuro. Porque solo con tu voluntad ponemos punto y final a la historia del COVID. Vacúnate. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Una rubia muy bonita que le gusta vacilar. Me la encontré una mañana cuando me iba a trabajar. Me dijo que le invitara para una fiesta en una de esas lindas discotecas que la rumba buena allí se iba a armar. Me pidió que le comprara una pinta bien bonita de la cruz amarilla, que cuando salen para la pista ella también se iba a poner bonita. Pero yo tenía que comprar mi pinta, que en la noche íbamos a vacilar. Una gorra de pelotero con un pantalón Levi's, unos tenis bien bonitos, esos que le llaman Nike. Tuve que comprar para complacerlo, pues por esa rubia yo bajo mi estrella. Bien, señores, muy buenas tardes. Aquí está hoy una de las noticias, diríamos, que la razón se revela contra esta realidad que prácticamente inadmisible. Un infarto cardíaco nos calla el alma nacional del merengue y de la música dominicana. Es decir, ese paro cardíaco nos crea un paro anímico. Señores, la nación dominicana ha conocido de esta aterradora, de esta sorpresa aterradora de que muriese en Santiago esa leyenda de la música nacional, que yo siempre he dicho que Johnny Ventura es de los artistas que ha tocado el cielo con los pies en la tierra. Incluso se lo llegué a decir una vez a Johnny, y es muy jocoso, y siempre yo, las veces que le pude hablar a Johnny Ventura, siempre le destacaba su fuerza no solo para el canto y el baile, sino su fuerza ética, ese valor que él debía conservar como esa especie de Dios vivo, de Dios de la calle, de la música. Johnny Ventura yo creo que ha sido el artista dominicano más elogiado, más premiado. Definitivamente no hay un lugar del mundo, yo pienso, donde no se conozca el nombre de Johnny Ventura.
Johnny fue ejemplar, definitivamente ejemplar. Es una pena que cayera así, diríamos, cuando más la fortuna le acompañaba, porque la fortuna de ser un verdadero referente artístico y de ya ganar también una verdadera jerarquía política en el país como político. Vamos a poner la otra imagen de Ventura. Esa es la jerarquía, esa es la otra jerarquía de Johnny Ventura. El Johnny político, el Johnny comprometido con los mejores intereses del pueblo dominicano, un defensor de la Constitución con pruebas que la vimos en plena calle cuando fue a enfrentar ese estupro que se quiso hacer en el 2019 cuando el gobierno del expresidente Danilo Medina entendía que estaba por encima de todo, que podía militarizar las calles, llenar el Congreso de militares, cosa que no se había visto aquí, yo creo que ni en la era de Trujillo. Tal vez nunca, ni en 1930, que hubo un golpe de Estado. Pero es tristísima la noticia de que Johnny ha fallecido. Johnny Ventura, un hombre tan con esa alegría, esa es el alma nacional. No es posible uno admitir esa muerte de Johnny Ventura, porque es que un hombre tan alegre como Johnny Ventura, eso es algo incomprensible. Esa es la pura verdad. Ese caballo mayor, repito, cuando más le sonreía la fortuna de ser un referente del país y del mundo de la música popular y de de todos los géneros, porque todos admiraban a Johnny Ventura. Fundó ese Combo Show y fue un verdadero show. Sus músicos, sus cantantes, siempre ese frente que ya han desaparecido. Uno de todos sus emblemáticos cantantes, como fueron Luisito Martí, fue Anthony Ríos, Pablito, su amigo intimísimo, Pablito, el famoso Pablito Barriga, y ahora Johnny, ese frente de extraordinarios artistas y músicos del país. Ahí Johnny con sus potros, él se ganó el apodo del caballo mayor. Entonces, Ventura, la verdad que vamos a tener que recordarle siempre por esos síes de Ventura, sí. O ¿cuál era otro? Ajá. Esa es la interacción. Ajá. Y ¿cuál otra expresión también? Sus ayes. Ay, qué rico. ¿Cómo era que decía? Ajá. Esa es una interjección. Pero sus ayes de ay, qué rico, mami. Esas expresiones, o los síes de Johnny, sí, o sea, ese sí tan enfático como él lo pronunciaba en sus canciones. Entonces, no hay duda que esas expresiones típicas de Johnny Ventura y únicas de Johnny Ventura, porque eso fueron expresiones que eran de él, exclusivamente de Johnny Ventura, para animar sus canciones, sus ritmos. Y la verdad que solamente vamos a pedirle que descanse en paz el caballo mayor, que será siempre recordado como una de las grandes glorias del arte en la República Dominicana y en el mundo. Esa personalidad de Johnny Ventura que conquistó el corazón de todos los dominicanos. Esa es la pura verdad. Es muy doloroso uno tener que anunciar esas muertes, porque es que uno,
como yo dije, son dios vivos, son dioses de la calle. Johnny era un hombre tan popular que imagínense usted, toda esa ribera caribeña de América del Sur, ese arco de las islas del Caribe Oriental, es decir, la zona de Venezuela, Colombia. Imagínense, yo fui una vez a Colombia y por el área de Barranquilla, señores, y la música que se veía ahí era Johnny Ventura. Toda esa periferia de Barranquilla, Johnny Ventura. Y usted llega a Cartagena de India y él es Johnny Ventura en toda la periferia, y eso eran unos merengues, bueno, Johnny, un ícono de verdad. Entonces usted seguía para Panamá, Venezuela, qué sé yo, Costa Rica, y esa música de Johnny Ventura en Centroamérica, México, Estados Unidos. Eso anduvo el mundo entero, Johnny Ventura, por Japón. ¿Dónde no llegó la música de Johnny Ventura? Música verdaderamente global. Paz para los restos de ese extraordinario artista, ese artista que fue Johnny Ventura. Repito, y lo digo muy consciente. Johnny Ventura tocó el cielo, repito, con los pies en la tierra, porque nunca se alocó Johnny Ventura, ni se pasó, ni fue una persona que se perdió, como se dice, el ritmo, ni las buenas formas para un artista de esa dimensión de Johnny Ventura. Eso no es de que esto es urbano, no, la artisticidad fue real en Johnny Ventura. Un hombre con comportamiento, con buena conducta, o sea, un hombre que nunca en un escenario ni siquiera usó, nunca, yo no oí a Johnny Ventura usar lenguaje soez, todas estas obscenidades y todas estas cosas que hay que mencionar ahora, de que para usted es un artista urbano, que soy Johnny Ventura no necesitó de nada de eso, solamente de esa buena cantera de expresiones populares, que diríamos la extraía del propio pueblo. Johnny con una excelentísima dicción, buena dicción, porque fue un locutor profesional, creo que se graduó en la Escuela Nacional de Locución. Johnny fue extraordinario, definitivamente extraordinario. El país pierde uno de sus mejores valores artísticos de toda su historia. Hay que decirlo así y no peco de exagerado. Que en paz descanse don Johnny Ventura, nuestra expresión artística más importante de la República Dominicana, según mi particular criterio, porque uno sabe que el país también ha tenido gloria del arte, no hay duda, pero esa constancia de tener un Johnny Ventura tan saludable, porque señores, a la edad de 80, 81 años, Eri, hazme el favor, repíteme las imágenes de él con sus hijos, de Johnny Ventura con sus potros, porque ahí es el Johnny Ventura, es el Johnny ya con la edad madura, es un hombre octogenario ahí. Y fíjense, ¿quién puede pensar que un hombre con esa animación, ese ancho ánimo de Johnny Ventura, puede uno pensar que un hombre así puede ser víctima de un infarto cardíaco así en forma tan fulminante como apreciamos que fueron las cosas? Porque que Johnny lucía que, bueno, tuvo una prueba de resistencia porque venció al coronavirus cuando el virus entró con fuerza en el país y se conocía muy poco del virus, y Johnny resistió la embestida del virus. Es decir, era un hombre formidable, saludable, y miren ese octogenario, imagínense ustedes. La verdad que fue un ejemplo, esa es la pura verdad. Johnny fue un verdadero ejemplo. Bueno, bien, vamos a hablar ahora de
de este caso de Odebrecht, que yo he hablado mucho del caso de Odebrecht, no puedo decir que conozco a todos los que han estado implicados en esto, pero de ellos el que más conozco es a Ángel Rondón, porque tengo muchos años que soy amigo de Ángel Rondón. Y me apena mucho que se crea o se ha hecho creer como que Ángel Rondón, Odebrecht fue que lo hizo gente. Como quien dice, o sea, Ángel Rondón era un desconocido cuando vino Odebrecht aquí y lo hizo gente. Entonces esos 92 millones de dólares que dice que supuestamente o pretensamente dijo Odebrecht que había entregado, porque no hay documentos de que lo entregara o a quién se lo entregó. Entonces parece que con esas pruebas tan débiles, con esas pruebas usted iba a pedir 10 años de cárcel, como han pedido los fiscales, y 5 y 7 repartidos ahí entre un grupo de 6 que uno no entiende cómo es posible que solo un senador de la República, de 32 senadores, comisiones de varios senadores, y que uno solo recibiera todo el dinero. Entonces no lo acusan de ese haber repartido entre los demás, sino de cogérselo todo. Bueno, pero yo siempre dije desde el principio de ese juicio, digo, señores, esta es la Odebrecht buena y hay, la Odebrecht mala, pero hay una Odebrecht buena que fue la de Catalina, porque el gobierno de Danilo Medina entendió que la Odebrecht buena era la de él. Y entonces ocultaron todos los desmanes y todos los sobornos y toda la truculencia con la que se hizo ese negocio fue ocultado totalmente. Pero como se pensaba que el procurador era un hombre incólume, que era un hombre serio y que ahí no había, no podía ni siquiera pensarse que ahí había una maquinaria diabólica de montar un expediente de ese tipo. Sin embargo, después que vimos todo este proceder de ese Ministerio Público, siempre dijimos qué credibilidad tiene un expediente que salga de ese lodazal. No puede tener credibilidad, no puede ser serio un expediente que se elabora en un ambiente de corrupción como el que hoy, por el que hoy está preso. El señor que organizó ese expediente está preso con una banda de delincuentes, acusados como delincuentes y malhechores por el propio Ministerio Público actual. Entonces, ese juicio que ya anteriormente había sufrido no la acusación, sino la opinión autorizada de una juez suprema como Miriam Germán Brito, quien señaló que ese expediente estaba flojo, que era un expediente mal preparado y que ese expediente se iba a caer. Se iba a caer porque no tenía sustento. Porque ¿quién le va a creer a un delincuente? Eso es como que alguien, un ladrón, diga, vaya y opine contra mí, que yo no soy ladrón. Y entonces hay que creerle a que ese señor diga que yo soy un ladrón, igual que él. O un narco que diga, mira, a mí me acusaron de traficar 1000 kilos de cocaína, pero en eso está metido también el señor Manuel Fermín y el señor Marino Vinicio Castillo. Vincho es de los cómplices de ese tráfico de droga. ¿Ustedes le van a creer a un delincuente que diga eso? O sea, nadie en su justo, en su sano juicio va a aceptar eso. Entonces nadie le cree a un delincuente de que declarando. Esa es la verdad. Aunque ahí hay una señora, como bien señalan también los abogados del caso de ahora de la Procuraduría, que dicen que una señora que es una ladrona, que se robó qué sé yo cuántos electrodomésticos, esa señora la están usando también como testigo contra ellos. Entonces eso también implica que las pruebas que tienen que haber contra esa señora y esos señores que ella dice que también lo implica en ese caso de los robos de los electrodomésticos de la gestión anterior de la Procuraduría. Entonces hay que tener las pruebas, pero muy seguras de que sean pruebas reales y no simples sospechas, porque hasta ahora lo que hay ahí es sospechas.
Vamos a la pausa y vamos a seguir. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Banreservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Esa es una joya viva de la naturaleza que está en venta. 112 tareas en el municipio de San José de las Matas. 40 de ellas sembradas de café de aroma. El quintal de café vale $158. Así que eso es una inversión importante que ya tiene la finca. Puede comunicarse con doña Magali en el 809-350-6355. Bien. Pues bien, este juicio que ha dado tanto tumbo, ese juicio de Odebrecht, un juicio malo, diríamos, no voy a decir que es falso, pero bueno, porque entonces, y cojo, porque que faltan muchas, o sea, primero no se puede creer que la empresa diga lo que dijo y haya ya que creerle lo que ellos dijeron. Porque la empresa quería salvar su participación en una obra tan importante como Catalina, que podía perderla. Pero la empresa dijo, no, mira, yo no soy culpable o yo soy culpable, pero miren, voy a pagar $184 millones para que me quiten esa culpabilidad. Y para que crean las cosas que yo voy a decir, miren, yo otorgué o nosotros otorgamos $92 millones, se lo entregamos al señor Ángel Rondón para que se lo repartiera a los congresistas de República Dominicana y a los funcionarios. Entonces resulta que dicho esa cosa así, bien, pero miren las pruebas aquí. Miren, ahí está el dinero que se lo enviamos a Ángel Rondón. Y miren la prueba, porque Rondón tenía que referirnos a nosotros, a quien le pagaba, para que no se quedara con el dinero o dijera que se lo entregó a la gente y no se lo entregó. Entonces miren la relación que Ángel Rondón me hizo, o nos hizo, diciendo cómo entregó el dinero. ¿Y cómo es posible entonces que hagan un expediente sin ir ni siquiera a la fuente donde reside la información, que es Brasil? No hay ni un detalle que diga que Ángel Rondón le dio 5 centavos a nadie. Otra, que Ángel Rondón recibió dinero, que creó compañía para recibir dinero de Odebrecht. Pero es que él nunca ha negado eso. Porque él lo primero que hizo fue firmar un contrato con Odebrecht para representar a Odebrecht, y yo recuerdo, por eso digo que soy amigo de Ángel Rondón, pero lo conozco hace más de 40 años. Y cuando yo conocí a Ángel Rondón, lo conocí muy rico. Y aquí no existía Odebrecht. Y recuerdo que Ángel me había dicho que el embajador de Brasil, que conocía a Ángel Rondón, jugaban tenis, le dijo que había una compañía brasileña que quería venir al país y que ellos estaban interesados en buscar una persona, un agente que le representara aquí. Una persona bien conectada, porque usted tiene que estar bien conectado. Pero yo voy a explicar el por qué. Entonces,
ese señor le presentó a Ángel Rondón. El embajador de Brasil le presentó a Ángel Rondón a la compañía Odebrecht. Firman un contrato, Odebrecht le dice que le va a pagar tanto, y bueno, y Ángel Rondón hace todas sus operaciones y hace toda su compañía para recibir su dinero. Pero él ha dicho que él le ha pagado al gobierno nacional, le pagó y no está ocultando sus dineros, sino que le ha pagado sus impuestos. Ahora, todas las operaciones que hacía Ángel Rondón, como lo plantea el Ministerio Público de Jean Alain Rodríguez, es que Ángel Rondón era un malhechor, o que lo que tiene todo era sobre la base de sobornar a alguien para que le otorgara una obra, y bien, y ya eso le generaba beneficio. Pero lo que dice Ángel Rondón, yo nunca fui funcionario público. Yo no podía ir a donde el presidente o donde los funcionarios a decirle, mire, póngale a esa obra tanto, para que me saquen lo mío o para que le saquen lo de fulano. Esas cosas usted no lo puede hacer. Entonces, yo he referido aquí, primero, Ángel Rondón, yo recuerdo, cuando yo conocí a Ángel Rondón era presidente del Banco Dominico Hispano. Y era presidente del Banco Dominico Hispano porque era accionista. Y ya él venía de tener un negocio que se llamaba Vicimoto, o se llama, no sé si él lo tendrá o lo quitó ese negocio. Entonces Vicimoto era una empresa que se hizo prácticamente el líder en la importación de piezas y motores y bicicletas y cosas de eso. Y Ángel Rondón yo lo conocí cuando era presidente del Banco Dominico Hispano. No podía ser una persona cualquiera para ser presidente de un banco que se iniciaba prácticamente en las operaciones comerciales de la República Dominicana o financieras. Entonces, Ángel Rondón, yo recuerdo que representando a Mitsubishi, japonesa, le vendieron una planta de energía eléctrica que está instalada en San Pedro de Macorís, a la entrada de San Pedro de Macorís, por donde está el puente sobre el Iguamo, el puente, vamos a decir, ya más viejo que el actual, que está allá frente a la cementera de Cemex. Esa planta Mitsubishi de 31,000 kilos la vendió Ángel Rondón. Ahora, ¿a quién le compró? Y fue en el gobierno de Salvador de Blanco, que puede pensar la gente, eso era un gobierno corrupto para todos, pero resulta que en CDI estaba uno de los funcionarios más serios que ha tenido este país, que era Marcelo Jorge. Y Cristóbal Román Sazón, que era el jefe de ingeniería, fueron la gente que tomaron la decisión, ese equipo técnico, para comprar esa planta de Mitsubishi. Que yo recuerdo que trabajando en la Antillana Comercial, cotizamos equipo de transporte de barbojo para agregarle barbojo de caña y bagazo para que tuvieran una combinación doble de combustible, de búnker y de bagazo y cosas de esto, y barbojo. Esa planta, yo estoy seguro que Ángel Rondón no le tuvo que pagar 5 centavos de soborno, porque no se lo iban a aceptar ni se lo iban a pedir a un hombre como Marcelo Jorge, ni como Cristóbal Román Sazón. Entonces esa planta le generó ingresos a Ángel Rondón. ¿Pagó por ella? No podía pagar por ella porque esta gente no era gente para ello. Yo recuerdo además, porque participé en una licitación que hizo CDE en tiempo también del señor Marcelo Jorge, del proyecto Manabao-Bejucal-Taveras, un proyecto hidroeléctrico en las lomas de Manabao, de Jarabacoa. Ese proyecto lo ganó una compañía italiana, Impregilo Cogefar Recci, y tenía una compañía dominicana que también le acompañaba, porque era obligatorio que tuvieran un acompañante local. Yo trabajaba para la Antillana Comercial y en la Antillana fuimos representando una compañía sueca que se llama Skanska. Y estaba trabajando en Perú, unos
unas presas en Perú. Fue a esa licitación. Esa licitación la ganó Imprellilo Cogefarrechi. Recuerdo que Skanska quedó en tercero. La ganó Imprellilo Cogefarrechi, pero ¿qué pasó? Cuando vino Joaquín Balaguer al poder en el 86, Balaguer dijo que él no hacía ese proyecto hidroeléctrico ahí en Jarabacoa porque ese proyecto debilitaba de tal forma Yaque que lo hacía prácticamente un chorrito, un hilo pasando por Jarabacoa. Porque se retenía Yaque allá en los Dajaos de Manabao. Luego esa agua baja por un túnel a una estación de máquina de generación de energía. Luego esa agua cae en el río Bejucal. En el río Bejucal iba una presa de tierra, la de los Dajaos, una presa de concreto. En esa presa de Bejucal el agua se almacena, pero es el agua de Yaque, que usted está sacándole el agua a Yaque para dejarla en Bejucal. Luego de Bejucal, otro túnel a otra estación de generación de energía en la cola de Tavera, es decir, en el Aguacate se llama la zona. ¿Qué pasaba? Que el río Yaque volvía a Yaque, pero volvía a Yaque allá en la cola de la presa de Tavera, porque el agua que salía de Bejucal iba a turbinar en el Aguacate. Y del Aguacate iba a caer en la presa de Tavera de nuevo, es decir, Yaque iba a volver a Yaque. Pero ya Jarabacoa se quedaba prácticamente sin Yaque. Balaguer, que era un hombre ecologista que amaba a Jarabacoa, quería Jarabacoa, dijo, no, yo no acepto eso. ¿Y qué pasó? ¿Quién fue a negociar por parte de Imprellilo Cogefarrechi que esa obra se podía cambiar por otra con Balaguer? Fue Ángel Rondón. Y entonces Ángel Rondón compró a Balaguer, que era incomprable. Entonces yo creo que todas estas cosas que se han armado, entonces Ángel Rondón firmó su contrato, recibió su dinero, pero yo no había visto 92 millones de dólares que rindieran tanto como estos 92, porque aquí, no, ahí no están todos los que están, o todo lo que se supone, o se ha dicho que recibieron soborno. Entonces estos 92 millones, ¿para qué? ¿A quién fue? ¿Qué tanta gente fue que recibió dinero de esto? Y Ángel Rondón tenía también sus ingresos asegurados por sus acuerdos, sus contratos, que él parece que tampoco se lo ha negado al procurador. Le llevaron toda la Procuraduría General de la República, tiene que haber llevado sus contratos. Ahora, ¿puede un fiscal serio puede seguir sosteniendo y pedir 10 años de prisión para Ángel Rondón, 7 años para, qué sé yo, para el señor Víctor Díaz Rúa, 7 o 5, no sé, para el señor Pitaluga, 5 para Andrés Bautista y toda esa gente? Entonces, esas cosas, señores, pedir esos años con un proceso tan cuestionado, donde no están ni siquiera los consorciados de Odebrecht, porque para Odebrecht poder pagar esos pretensos pagos que se hicieron, usted tiene que ponerle un sobreprecio a la obra. Entonces, los consorciados de Odebrecht, ¿por qué no fueron investigados? ¿Dónde están las auditorías que se le hicieron de sobreprecio a esas obras? Entonces, la empresa pagó un soborno y no se sabe por qué lo pagó. Porque si es por conseguir la obra, Danilo Medina debiera estar en ese juicio por haber participado en la entrega de Catalina, de grado a grado. Porque eso lo que se hizo ahí fue una tramoya, un montaje de licitación. Pero eso estaba arreglado para que ganara Brasil o Odebrecht. Y así fue. Y hasta el financiamiento lo tenía Catalina. Entonces, esas cosas yo creo que un juez que vaya a valorar esas pruebas no le va a hacer caso a ese Ministerio Público, primero por el origen de esas acusaciones, la debilidad de las pruebas que han llevado, porque ahí no, o sea, no hay forma de que digan, mire, este cheque, Rondón dijo, mira, yo le di un cheque a un señor Rodríguez, a la señora de Rodríguez, 7 años después de dejar el cargo, le regalé eso, se lo quise dar porque él dijo que le regaló al señor Temístocles Montaz.
le entregó millones de pesos y él dice que a todos los políticos le ha regalado dinero. Y entonces, esas cosas yo no sé, pero aquí se ha querido pintar que Ángel Rondón era un pordiosero cuando llegó Odebrecht aquí, que se puso de acuerdo con todos los políticos delincuentes y corruptos, y entonces hizo una fortuna sobre esa base. Y eso no es verdad. Incluso en el año 1998 había problemas con legisladores, políticos del Partido Revolucionario que no querían aprobar unos préstamos para cubrir los daños del ciclón George. Y el gobierno de Leonel Fernández estaba atascado porque no tenía mayor, lo que tenía era un senador ahí. Y entonces Ángel Rondón le pagó, o Leonel Fernández le pagó a Ángel Rondón para que le ayudara a reabrirle o a resolverle un problema porque tenía sus relaciones con los políticos. Ángel Rondón ha dicho que él no ha negado, que le ha dado dinero para campaña como lo dan los ricos. Aquí todo el mundo da dinero para las campañas de los políticos. Y se le buscó un arreglo con el acueducto de la zona oriental. Ahora, ¿Ángel Rondón le pagó a Leonel Fernández o Leonel Fernández le pagó a Ángel Rondón como presidente? Entonces, esas cosas yo creo que los jueces, claro, no van a valorar eso. Lo que van a valorar son las pruebas. No van a valorar que Ángel Rondón es un hombre que ha hecho riqueza hace muchos años y que era un comerciante de esas cosas, de motores y eso. Entonces, este juicio, incluyendo a gente que porque sus patrimonios se incrementaron, porque un juez serio va a decir lo siguiente: bueno, Manuel Fermín, o no Manuel Fermín, Andrés Bautista. Bueno, mire, señor Bautista, su patrimonio se ha incrementado mucho de tal fecha a tal fecha. Y mire, aquí aparece usted y su familia comprando 20 bienes o inmuebles, qué sé yo. Y eso coincide con la fecha de cuando usted era senador de la República y al mismo tiempo, en el tiempo en que Odebrecht andaba aquí. Por tanto, sospechamos que esa fortuna que usted tiene y todos esos bienes que usted compró son producto del soborno de Odebrecht. ¿Y cómo usted puede decir que porque coincidan en tiempo un patrimonio incrementado ya es prueba de que usted recibió dinero de esa compañía? ¿Cómo usted le puede probar a ese juez que esos bienes, todo ese incremento patrimonial es producto de que esa empresa le pagó soborno a usted, si usted no lleva ni siquiera un papel que diga que esa empresa le pagó? Yo no estoy diciendo que tal vez no se buscaron ese dinero con otros, porque aquí uno sabe cómo son los políticos. Uno no puede defender aquí como dicen pero es la lógica de la realidad lo que yo estoy viendo de estas cosas. Sobre la base de que, bueno, el fiscal pide, póngale 7 años, o 10 años, 5 años fulano de tal, porque él es rico y esa riqueza la obtuvo en tiempo en que Odebrecht andaba entregando dinero aquí a todo el que le ayudara. Esas cosas, yo sinceramente no la voy a entender. Pero los jueces han recibido muchas informaciones, tendrán tal vez algunas pistas o algunas pruebas indiciarias de que hay participación ilegal, qué sé yo, y esas cosas uno no las conoce porque uno ni es juez, ni soy abogado, ni soy miembro de la corte, entonces no conozco, no sé qué es lo que dicen todas las cosas que ha llevado el Ministerio Público, es verdad. Pero cuando una personalidad como fue la propia Miriam Germán, y además los tumbos que dio ese expediente sacando, después ponen 14, sacan 7 u 8 y dejan 6. Entonces una cosa que eso ha dado demasiado pista para que la gente no crea en esas acusaciones que se le hacen a ese grupo, que repito, no son todos los que debieran estar ahí. Vamos a la pausa y regresamos.
El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. 80 años de historia de superación y éxitos de nuestro banco determina que en esta etapa también estamos contigo, para que juntos pasemos la página y podamos escribir un nuevo capítulo lleno de fe y confianza en el futuro. Porque solo con tu voluntad ponemos punto y final a la historia del COVID. Vacúnate. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, por Google usted puede accesar a la pregunta, ese blog del doctor Marino Vinicio Castillo, los enigmas recrecidos de este tiempo. Ese es el título de su trabajo de esta semana, de hoy miércoles, que inician la pregunta los miércoles que el doctor Castillo publica. Y le insto a que lean esos trabajos que son tan interesantes, trabajos hechos con el recto juicio de razón y de palabra, como yo he señalado otras veces, del doctor Marino Vinicio Castillo. Muy bien. Bien, Duarte con París, el 9 de la Duarte, todo ese entorno de la Duarte, son cosas que uno ha visto cómo se han quedado, cosas feas, malas, una buhonería que se ha establecido en plenas calles, ocupa las aceras, toma cualquier esquina, como se dice, un área, una acera ancha, ahí se coloca un comercio, un negocio, un colmado, y eso ya es definitivo. Y no tengo que dar muchos detalles para que ustedes vean. Por ejemplo, aquí, ahí en la San Martín, usted ve un mercado que se quedó ahí improvisado, y ahí hay, eso era un mercado para vender vegetales, y usted ve vendiendo tenis, son tiendas las que hay ahí enfrente. Entonces, esas son cosas que comienzan como provisionales, pero terminan como definitivas. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en el país? Por años, invasores de terreno. Los invasores de terreno se han ocupado de, diríamos, quebrar la credibilidad del Estado y hasta de la justicia misma. Pero la justicia es parte del Estado. Ocupando terrenos privados y públicos en forma antojadiza y arbitraria y en forma también de malandrines, verdaderos malandrines. Entonces, más luego, ya provisionales y luego definitivos, ganan derechos adquiridos, el padrefamilismo, y entonces vemos gobiernos que le entregan títulos definitivos a gente que ha tenido ese comportamiento. El país, principalmente la ciudad de Santo Domingo y las grandes ciudades, llena de todas estas provisionalidades que terminan en cosas definitivas, pero eso es un desorden. Usted va al 9 y los políticos, ese populismo demagógico y malhechor, viene y tolera, permite, porque van a elecciones y le permiten que se tomen áreas verdes. Hay que ver lo que es esa rotonda del kilómetro 9 de la Duarte, tomada por choferes, eso es un desorden. Y el alcalde que había ahí, entonces vino y hizo una plaza dentro del área verde. Y otra hizo una parada de guagua, otra administración PRDista, fueron todas las que hicieron ese desorden allá. Y lo de la Duarte y todo el entorno ese de la París, José Martí, y Samaná, y hermano Pinzón, Villaconsuelo, y todo ese entorno arrabalizado, tomado por el tigrismo y por el negocio informal y por toda esa bubonería. Entonces son premiados, más luego, si hacen un proyecto de vivienda, derecho adquirido.
choferes que crearon ni que la ruta de la Máximo Gómez, hoy le reclaman 150 millones de pesos al gobierno. ¿Por qué? Porque ellos construyeron esa ruta. Entonces el metro le quitó esa ruta a ellos. Ustedes están oyendo cosas tan absurdas, tan inverosímiles. Esas cosas no se pueden ni decir. Pero le están reclamando 140 o 150 millones de pesos al gobierno. Porque todos esos amarres demagógicos y politiqueros y de tiempo de campaña y cosas de eso, entonces han permitido todo ese desfalco al Estado, principalmente al Estado. Pero no escapa el sector privado de todas esas fechorías. Usted va a Asua y en Asua las invasiones de tierra, bueno, los americanos se han quejado, pero creo que tal vez las quejas, como yo decía ayer, vienen de los tiempos de Gadala María o de los tiempos también, bueno, se han visto cosas muy feas también en estas áreas turísticas porque ha habido muchos intereses y mucho patrimonio con malos orígenes, robo de terreno al Estado, muchísimas declaraciones falsas, gente que le montan otro, qué sé yo, se prestan funcionarios del área inmobiliaria del Estado, se prestan a cambiar y a montarle expediente a un plano, qué sé yo, le montan otro y le roban la propiedad. Un desorden. Esa es la verdad, que hay ese desorden. Pero es un desorden que muchas veces el inversionista suelto, que viene sin sin mucho respaldo institucional, porque han venido muchos delincuentes de España y de muchísimos sitios, vienen ahí con fundas de pesos y de dólares, y son inversionistas turísticos y compran un terreno a cualquier tigre que le venda. Entonces después vienen los líos y eso es un desorden. Pero una compañía seria que vaya a comprar, lo primero que busca son abogados serios. Mire, yo quiero adquirir esa propiedad. Ustedes son abogados, sí, el bufete de abogados, el señor fulano está. Ok, mire, yo quiero que ustedes me investiguen cuál es el estatus legal de esa finca, de esa propiedad. Mire, a ver si eso tiene algún problema de hipoteca, si tiene alguna litis, una queja de alguien, que se dio una herencia de fuera. Entonces usted se cubre por esa vía y averigua, usted paga para que eso se averigüe. Se averiguó que eso está limpio y está bien, métase ahí. Entonces, hay muchas cosas que son producto de todas esas improvisaciones y de todas esas malas, diríamos, esas malas compañías o ese mal origen de su propio dinero que usted piensa invertir. Hay muchas cosas que son rarísimas y lo tenemos ahí, muchísimos inversionistas españoles, italianos, franceses, norteamericanos, porque hay de todo. Es verdad. Pero esas cosas que uno ha visto aquí, todo este desorden, este tigrismo, toda esta demagogia y todo este populismo demagógico, como lo define el periódico Listín Diario, eso es lo que vemos también. Entonces, yo decía por eso, ¿cómo se privilegia un título definitivo a un invasor de terreno del Estado? Entonces, el que le compra al Estado, usted le compra un terreno al Estado, óigame, para usted conseguir ese título, que lo compra legalmente. Para usted conseguir ese título es una locura. Pero los gobiernos son débiles con todo esto, con invasores, muchos de ellos que son invasores de terrenos públicos, como solarios, como parcelas. Entonces lo premian dándole el título definitivo. Usted va y le compra al CEA y resulta que allí le ponen 1000 trabas o viene el mismo presidente de la República y pone un decreto y dice que está prohibido vender y prohibido pedir títulos. Entonces, venga acá. ¿Y a quién es que le vamos a creer en este país? Entonces, esas cosas tienen que corregirse. Si usted le compró un terreno a una institución pública, ¿qué es institución pública? Si usted le vendió, le compró y le compró legalmente, entonces que le entreguen su documentación. No, se la retrasan, le ponen las cosas difíciles. No, así no se puede. Entonces, el gobierno, este gobierno de Luis Abinader, que el presidente Abinader, que está muy bien intencionado y todo, pero está asumiendo cosas del pasado, que de ese pasado malo. Por ejemplo, yo lo he dicho muy responsablemente aquí, uno de los problemas que puede acarrear el gobierno de Luis Abinader
es el comportamiento de la lógica PRDista de ayer con el gobierno de hoy. Nosotros le hemos señalado eso durante un año, se lo estamos señalando al presidente. Tengan cuidado que se le van a repetir las mismas situaciones. Y fíjense que puse el ejemplo de la basura en Santo Domingo Este. Un ayuntamiento que controla el PRM. Pasó lo mismo el PRD en 1979 con el señor que era síndico Franco Badía, y el gobierno de don Antonio Guzmán tuvo que militarizar el país, la ciudad, para recoger la basura a la guardia. Ahora tenemos el mismo espectáculo, se repiten esas situaciones. Entonces, las instituciones del Estado que recibió el gobierno de Luis Abinader, no hay una auditada. ¿Y por qué no auditan todas las instituciones? Pero ¿en qué están los incumbentes, como yo dije? Parece como que no hay nada más que hacer, que el único que está haciendo es el presidente, el único que está visitando muchísimo y ofreciendo es el presidente. Pero los demás entienden que ya aquí no hay nada más que hacer, sino simplemente adscribirnos a esa nómina pública y buscárnosla como lo que podamos. No se ha hecho una auditoría en ninguna de las instituciones, salvo algunos de estos casos que está llevando la Procuraduría General de la República. Pero usted va, por ejemplo, al Correo, una institución pública, eso no se ha auditado y eso hay que auditarlo, porque las denuncias que hay ahí de malversación de recursos en tiempo de la anterior administración, eso hay que auditarlo, el Correo. Entonces, ¿qué hacen? Mandan un señor ahí que es un troglodita, PRD, de ese tipo PRD viejo, PRMista. Este troglodita va, vota muchísima gente allí y ha votado a todos los empleados prácticamente del Correo, pero tampoco le pagan las prestaciones laborales. Entonces, el PRM y el gobierno de don Luis Abinader, que Luis Abinader es un presidente decente, su gobierno tiene que estar asumiendo papeles de indecencia política propia de un PRDismo con una lógica que entendíamos superada, pero siguen en lo mismo. El Correo eso es un caos, según se me ha señalado, porque tiene un administrador que no sabe, ese no sabe lo que tiene entre las manos. Entonces llena eso de todas sus bases y botellas y votan a todo el que... gente, empleados de 20 y 30 años. Lo echan a la calle y no le pagan las prestaciones laborales. Entonces, el mismo IDAP, ese Instituto de Aviación Civil, ahí usted va, bueno, vota muchísima gente, tampoco le pagan las prestaciones, y entonces el director dice, no, yo voy a nombrar 7 asistentes de a 100 y pico de mil pesos, una cosa de loco. Entonces la administración pública está tomando el mismo derrotero de cuando el PRD era gobierno, que todo lo que le ponía la mano, como decíamos nosotros en esa época, todo lo que toca el PRD se daña. Entonces el PRM que tiene ese ADN PRDista, debe tener cuidado el presidente. El presidente debe hacer una buena depuración o una especie de purga administrativa en agosto, si es que quiere meterse en el plan de hacer movimiento de funcionarios. Pero tiene que tomar notas, el presidente tiene que tomar nota de esas cosas, porque eso es lo que yo he dicho. El gobierno coloquial no permite ver nada de eso, el presidente sigue en lo suyo. Y él entiende que lo está haciendo muy bien, y uno sabe, y lo defiende, y dice que lo está haciendo muy bien, porque el presidente es un hombre muy trabajador. Le critico ese gobierno coloquial, porque las promesas no las va a poder cumplir. Pero se descuidan con el comportamiento de este funcionariado. Y ese funcionariado termina entonces en un verdadero funcionariato. Y el presidente, cuando venga a darse cuenta, va a tener muchas dificultades. Habrán críticas severísimas. Y cuando comience la oposición a buscar un espacio sobre la base de los errores del gobierno, la van a pasar muy mal. Por eso los gobiernos del PRD, ¿cuál era su horizonte? 4 años. No podían pasar de 4 años. ¿Por qué? Porque se deformaban en el poder. Eso que yo he dicho, esas instituciones, fíjense cómo fue una señora que fue miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. Una política de conformación en el PRM. Y esa señora la nombran como
superintendente de seguro, y ahí el primer escándalo sale con unas nóminas y votando gente, pero tampoco le pagan, para después con las presiones, y una mujer tuvo que desnudarse para obligar a que el gobierno asumiera el rol de pagar las prestaciones. ¿Ustedes creen que un gobierno, que un presidente como Luis Abinader, que se ha dedicado a trabajar y se ha dedicado a promover y a estimular la inversión y a reactivar la economía, y él como un inversionista y como un empresario, que es el propio presidente de la República, y su familia, ha sido una especie de estimulador, de facilitador? Entonces, que él, lo que está haciendo él con la cabeza, el otro grupo que le acompaña, todos esos navíos de compañía haciendo lo que le da la gana, y entonces va a terminar, la nave del Estado va a terminar torpedeada. Pero son esas conductas que nosotros venimos señalando, son esas conductas que hacen que la gente pierda la fe y termine creyendo que va a ser el mismo destino, tendrá el PRM de lo que fueron los gobiernos de su antecesor, Partido Revolucionario Dominicano. Yo creo que el presidente debe cuidarse de eso. Hay muchas quejas, muchísimas quejas, y en el interior usted ve a diario a la gente exigiendo que le hagan la carretera, que le hagan el camino, que le hagan aquello. Entonces no hay forma de poder atender todas esas cosas. Pero no son cosas que la gente la demanda porque la siente hoy y ya lo tiene que decir. Es que ha ido la autoridad máxima, el propio presidente de la República ha ido y le ha dicho que se le va a resolver. Pero vamos a tener un año y esas cosas no se han podido atender. Entonces, ojo y cuidado con eso, repito, porque cuando quieran ponerse los sombreros, lamentablemente no habrán cabezas dentro de esa organización política. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.